Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Bueno, hoy tenemos en el programa a dos importantes artistas argentinos que viven en el extranjero. La primera es la artista plástica Liliana Porter, que está por unos días en Buenos Aires, vive en Nueva York y va a estar con nosotros hoy en el programa. Y también grabamos una nota, porque ya se fue, con el escritor Alberto Mangel, que actualmente vive en Francia, vivió muchos años en Canadá. Es un autor realmente interesantísimo, se dedica sobre todo a escribir sobre libros. En la última parte del programa vamos a pasar la nota que hicimos con él. Y ahora empezamos con un argentino que vive acá, pero que también le va muy bien afuera, como es Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás, Guillermo? La novela Muy de bien. Guillermo Martínez, ustedes saben, Crímenes Imperceptibles, ya fue filmada por Alex de la Iglesia, nada menos, y se debe estar por estrenar. Sí, pude ver la versión que filmó él en el último viaje que hice a Madrid, en una función privada. Realmente me quedé muy contento. ¿Sí? Sí, sí. ¿Reconociste tu libro ahí? Reconocí ¿No lo mi cambiaron libro. fácil? Trató de mantener el espíritu de la novela. Incluso logró filmar algunas de las subhistorias que hay en la novela. Las actuaciones son estupendas. John Hurt está extraordinario. John Hurt trabaja. Sí, y Elijah Wood en el papel del joven estudiante también es una caracterización perfecta. Así que no, me quedé realmente muy contento. Es una película que tiene mucho ritmo. Bueno, un poco el sello de Alex de la Iglesia se ve también en la manera en que ha filmado. Y bueno, las locaciones son perfectas. Realmente me quedé muy contento. ¿Y cuándo se va a estrenar acá? Supongo que será a partir de marzo, ¿no es cierto? La película se estrena en España el 18 de enero y después es una coproducción española, británica y francesa, entonces hay estrenos casi simultáneos en Francia y en Inglaterra. Y supongo que 3 meses después más o menos llegará aquí a la Argentina. Qué importante, ¿no? Para vos, Guillermo. Bueno, sí, es que lo que ha ocurrido con esta novela ha sido increíble en todo el mundo realmente, porque bueno, se tradujo a 33 idiomas y se han vendido miles y miles de ejemplares tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Vos me contabas que se vendió más en Inglaterra que acá. Sí, en Inglaterra llevan vendido 140.000 ejemplares y los siguen reeditando permanentemente, ¿no? Así que desde hace casi 3 años. Es bastante notable porque vos, todos tus libros prácticamente, son libros o transcurren acá o transcurren afuera, pero los que transcurren acá, como esta última novela, ¿no? de la que vamos a hablar hoy, La muerte lenta de Luciana B., podrían transcurrir en cualquier lado. Bueno, eso es curioso, porque por ejemplo mi primera novela, Cerca de Roderer, que también desde hace varios años se está reeditando en la Argentina y que atrapa de algún modo a distintas generaciones de lectores, es una novela que fuera de la Argentina algo se pierde evidentemente porque no ha funcionado de la misma manera que por ejemplo esta novela de los crímenes. Es decir que... la novela de los crímenes transcurre en Inglaterra. Transcurre en Inglaterra, pero lo que te quiero decir es que me parece que cada país también tiene su forma propia de leer. Evidentemente hay subtextos que se reconocen por los que comparten una cultura y que quizá no logran atravesar fronteras tan fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo de Crímenes Imperceptibles fue una excepción y no la regla, ¿no? No es que todas van a ser filmadas. No. Es decir, para La muerte lenta de Luciana B. hay un interés ya para una película, pero ya con una película con otras características, no con la idea de hacer una especie de producción internacional, ¿no es cierto? ¿Se filmaría acá? No, se filmaría en España, creo. Bueno, sí, por eso. Sí. Otra vez, claro. Bueno, vamos a ver. Esta novela podría transcurre acá, pero pienso que podría haber transcurrido en cualquier ciudad. Sí, ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no hay un localismo. No, por supuesto. Para nada, no. absolutamente. De todas maneras, hay que decir que en esta novela transcurre aquí, los personajes hablan como se habla aquí, ¿no es cierto? Obviamente. O sea, mientras que en Crímenes Imperceptibles la novela transcurría en Inglaterra y si bien yo la estaba escribiendo en castellano, trataba de que se escuchara por detrás algo del sonido de lo que sería la conversación en idioma inglés. O sea, hubo todo un trabajo justamente con el lenguaje para que no quedaran como personajes ingleses hablando en argentino, digamos, ¿no? O sea, pero en esta novela, sin duda, como justamente cambia
la situación, y es una novela que transcurre en el país, hay, bueno, lenguaje coloquial y hay escenarios reconocibles, etc. Sí, Pero es verdad que no es una novela que tribute demasiado la realidad argentina, aunque el tema, ¿no es cierto?, de la justicia, la venganza, el castigo, es un tema que nos viene acompañando desde hace 30 años, ¿no es cierto? No? Y ese tema está muy presente Resuena, en la novela. ¿no es cierto? No, pero me quedé pensando con esto que me decías recién, el éxito en Londres, por ejemplo. Esta nota que hice con Alberto Mangel, que vamos a pasar hoy, él decía que tanto Estados Unidos como también Inglaterra están tan cerrados en su propia cultura que es muy difícil que lean autores extranjeros. Solamente el 3% de los libros que tienen ellos son libros traducidos. 3%. Solamente el 3%. Ni siquiera las editoriales ni siquiera guardan registro de lo que traducen, pues es tan poco que es como que no tiene ninguna importancia económica para ellos, ningún peso. Y ahora, de pronto aparece un libro como el tuyo y vende más que en la Argentina. Es una cosa que aparentemente se contradice con esto. No, es lo que yo te digo, fue un accidente afortunado. Y bueno, sí, tuvo que ver con que mi editor me decía que a los ingleses les gustan mucho los libros que hablan sobre los ingleses, aunque hablen mal de ellos, ¿no es cierto? Aunque lo haga un extranjero. Y aunque lo haga un extranjero. Eso es lo que me parece notable. Y creo que en esa novela hay como una mirada un poquito irónica sobre el mundo inglés, y eso ha hecho alguna conexión. Y no podemos dejar de mencionar que quizá que muchos matemáticos lo han comprado, que los matemáticos son más de los que se piensa en el mundo. Sí, bueno, Guillermo, ustedes saben, es matemático y siempre aparece, pero tiene su formación. Ese autor del libro Borges y la matemática, que estuvo acá en el programa hablando de ese libro, y aparece en todos tus libros tu formación matemática. En este nuevo hay un pequeño detalle. Y yo veía todo esto que se habla tanto alrededor del tema del azar. Sí, termina siendo la mirada sobre el azar tiene que ver. Claro, a mí me interesaba al hablar sobre el azar, de algún modo plantear una idea que escapa a veces al sentido común, y es el hecho de que también en el azar hay como embriones de figuras, de una cierta, lo que yo llamo una nostalgia de patrón, ¿no es cierto? Es como que en el azar están todas las figuras, pero ninguna permanece lo suficiente como para ser reconocida. ¿Cómo es que dice? Si tiramos una moneda tantas veces, se van a dar progresiones de cara y de seca. Claro, es más probable que empiecen a aparecer rachas cada vez más largas, ¿no es cierto? En la medida en que aumenta la cantidad de lanzamiento, aparecen también repeticiones. Y por ejemplo, si uno lanza la moneda 100 veces, hay un 80% de probabilidades de que aparezcan rachas de 6 caras seguidas o 6 cruces seguidas. Entonces hay algo en el azar, se piensa muchas veces que el azar es la alternancia como perfecta de posibilidades, y no es así, ¿no? En el azar hay también embriones de figuras. Ahora vos fíjate con esto, tanta gente que hace esas historias para ganar en el casino, por ejemplo. Y no siempre se da, no siempre gana. Cálculos matemáticos. Lo que no se puede es anticipar esas figuras, ¿no? Pero las figuras se dan. Las figuras están, pero uno las ve a posteriori. Claro. No las ve antes de apostar. Gracia, seguro. Mira, estuvo acá la semana pasada Vicente Batista, ¿no? Que escribió novela negra, hablando de su último libro de cuentos de novela negra. Y pensaba, tus novelas son novelas de enigma, pero no tiene nada que ver con el género negro. No. ¿Cómo las pondrías? ¿Más en la línea de Borges, Bioy Casares? Bueno, esta novela, La muerte lenta de Luciana B., es, creo yo, muy diferente en cuanto a registro a la anterior. Para mí esta yo diría que es como una especie de policial abstracto, en el sentido de que... Y a la vez es como un compendio de mis 3 libros anteriores, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay crímenes como en Crímenes Imperceptibles, está el mundo de los escritores, como en La mujer del maestro, y hay una especie de acechanza del mal y de la metafísica a través de las ideas sobre la moral, la venganza, el castigo, como en Acerca de Roederer. Exacto. O sea que para mí es una novela que participa del mundo de mis 3 libros anteriores, y no llega a ser un policial clásico, pero hay una línea de suspenso. O sea, lo que a mí me interesa, que lo que yo creo que sí es una constante en mis novelas, es que haya una atmósfera de suspenso. Me gusta mucho como lector y me gusta también como escritor intentar eso, ¿no es cierto? Fundamentalmente yo creo que es una novela sobre la literatura. Paralelamente dentro, digo, algunas cosas como para que la gente nos entienda si todavía no la han leído. Hay 2
escrituras de novelas donde se está contando lo que sucede, además. Es una novela profundamente literaria. Hay teorías sobre literatura. Sí, hay discusiones literarias, hay contraposición de dos estéticas literarias. Exactamente. Pero lo que, digamos, de algún modo está escritores. en primer plano es una serie de muertes alrededor de una chica y las posibles conjeturas. A mí me gusta pensar que es como una novela de Henry James donde en vez de matrimonios hay crímenes, ¿no es cierto? Porque lo que importa son las conjeturas alrededor de los hechos que se van sucediendo. Bueno, Henry James aparece varias veces citado en la novela. Es muy Hay muchos importante elementos en de la novela. Henry James. Y eso ya había pasado en La lección del maestro también. ¿No? En la Mujer del Maestro y mujer, también en La Mujer del Henry Maestro James. y también en Acerca de Roder, Claro. ¿no es cierto? Que donde se habla del cuento de James, la figura en el tapiz. Sin Es duda. decir, sí, indudablemente O sea que Henry James James es una figura, un referente fuerte. muy importante para mí, claro. Y yo tomo un detalle que a mí me parece maravilloso de la vida de Henry James, que es verídico, que es que en los cuadernos de notas de James se desliza que él tenía una especie de amigo invisible, un daimon, una especie de confidente, un ángel al que, con el que de algún modo al que le confiaba sus historias y al que se encomendaba cuando le fallaba la inspiración. Y bueno, y si uno lee la literatura de James, que es tan cosmopolita e irónico con respecto a las ideas religiosas, y a mí me resultó muy conmovedor sí, claro. encontrar que en los momentos de mayor privacidad se encomendaba a este ángel, que casi como un niño a un amigo invisible. Y entonces de algún modo tomé esa idea también para crear este otro ángel demoníaco que tiene el escritor. Claro. Es un escritor que llamado a escribir en un determinado momento le aparece este ángel que le dicta de alguna manera. Bueno, y aproveché esto para hablar de estos mitos, ¿no? Del romanticismo, de la inspiración, los raptos de inspiración, la mano guiada por un dios, etcétera, ¿no? Que son todas cosas. Es una novela sobre escritores y es profundamente literaria, pienso, en ese sentido. Sí, Además, tiene una cosa, esto lo podemos decir acá, yo no voy a contar el final ni nada por el estilo, porque es un policial, ¿eh? Hay una intriga en todo esto. Pero digamos que todo lo que va sucediendo, hay una escritura que anticipa los hechos, eso sí lo podemos decir. Sí. Hay una escritura, la literatura se anticipa a lo que después va a pasar. Bueno, hay toda una discusión en la novela sobre la cuestión de la causalidad y el azar, ¿no es cierto? Hasta qué punto puede anticiparse los hechos y hasta qué punto pueden reconocerse como azarosos. Y sobre todo, cómo leer, ¿no es cierto? Muchas veces lo que ocurre es que uno tiende a leer ciertas secuencias de hechos como si hubiera un sesgo de causalidad, cuando en realidad son azarosos. Y en esa lectura se propicia justamente algo así como una profecía autocumplida, ¿no es cierto? Porque a partir de esa lectura a veces errónea se procede en consecuencia. Entonces ese es el tipo de cuestiones que me interesaba tocar, y también sobre todo lo que se dice en el epígrafe de lo que es el escalamiento de las represalias en lo humano, ¿no es cierto? Es decir, el epígrafe de Casanova dice que todo lo que choca en física sufre una reacción igual al choque, pero en moral la reacción es más fuerte que la acción. Bueno, acá están esbozadas las dos ideas, está el ojo por ojo, diente por diente, y está el 7 por 1. El 7 por 1. Claro. Entonces son las distintas proporciones que se han dado las civilizaciones a lo largo del tiempo para castigar las afrentas, ¿no? Entonces está toda esa dimensión de cómo se debe castigar, cómo castiga Dios, cuál es la proporción justa del castigo. A mí me parece que eso tiene que ver también con otra frase que se dice en la novela de Wittgenstein, de que uno solamente puede conocer su propio dolor, ¿no? O sea, el dolor pertenece al ámbito del lenguaje privado. Entonces yo creo que muchas veces uno se castiga en exceso porque uno no sabe cuánto le duele al otro, sabe cuánto le duele a uno y castiga de más para asegurarse de que al otro le duela por lo menos lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de... Es terrible como idea. Pero es lo que además, en general uno ve que ocurre, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hay un poder de por medio, cuando están las posibilidades de hacerlo, se ve que el castigo tiende a ser excesivo, tiende a ser... Bueno, acá está muy marcada esa idea, hay una muerte de una hija chiquita, ¿y a qué equivale la muerte de una hija, no? ¿A qué equivale? Claro. Es terrible como idea. Sí, Ahora, está todo esto, ya dijimos, con una historia de suspenso que se mantiene hasta el final,
Y eso es lo que no vamos a contar acá, Ujú, obviamente. ujú. Bueno. Pero hay muchos elementos, y ya digo, elementos literarios. Yo creo que es una novela ambiciosa. Vos lo has dicho al principio, junta elementos de tus novelas Sí, es anteriores, verdad, es como están una los tres mundos síntesis. representados. ¿No es Sí, sí. cierto? Ahora, ¿qué está pasando, Guillermo? Yo pensaba, bueno, ahora se filmó tu novela con Alex de la Iglesia. Se acaba de estrenar, todavía no la pude ver, la versión de Babenco del pasado de Alan Pauls. Está Martín Coan, que ganó el premio Ralde, un premio muy importante en España. Pablo de Santis, que ganó el Planeta también de toda Iberoamérica. No sé cómo. Digo, ¿vos notás que está surgiendo con mucha fuerza una generación de los que tienen, que ser 40? Salió una nota, creo que fue en Enne o en La Nación, en ADN. Sobre los argentinos en Con Frankfurt. Brizuela también, con Leopoldo Brizuela. Yo creo que hay un momento interesante en que de nuevo Europa es receptiva a incorporar o a darle una oportunidad a nuevos autores de Latinoamérica. Es decir, de algún Que modo no son lo que decíamos los al principio, autores del que no boom, son localistas, como si eran los del boom, que eran bien sí. latinoamericanos, ¿no? Bueno, pero yo creo que en esto aparecen representados muchas estéticas diferentes, incluso algunas localistas, como por ejemplo el caso del fútbol, que también está representado, creo que con una novela de Holguín, que tuvo mucho éxito en Alemania. Sí, O cómo sea, no. creo que hay un momento en que no sé bien por qué tipo de circunstancias, pero de nuevo hay disposición a escuchar voces latinoamericanas en Europa. Y además hay una renovación en la literatura argentina. Yo creo que la literatura argentina siempre ha sido como muy diversa. Para mí eso es una característica. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el sello nacional de la literatura argentina? Yo creo que es el cosmopolitismo y la diversidad. O sea, nunca hemos hecho, digamos, nuestra variante de lo que se esperaba de la literatura latinoamericana. Nunca hemos Jamás. entrado en esa vertiente. Y siempre más bien hemos tomado de maneras muy diferentes y creo que bastante creativas distintas tradiciones europeas o universales, ¿no? Basta pensar en el cuento del Río de la Plata o Sábato a través de Art o la literatura norteamericana, Rivera, etc. La literatura francesa a través de los intentos experimentalistas, la literatura inglesa a través de Borges. O sea, me parece a mí que siempre hubo en la Argentina esta diversidad y que cada generación con un tono diferente. Claro. Pero no vos no te reconoces como un movimiento con otros escritores de tu edad que en este momento están trabajando y publicando. Yo lo que pienso sobre mi literatura, que de algún modo vos lo has dicho, es que es una literatura que no depende estrictamente de la realidad política, social, contemporánea, reconocible, ¿no? Que a mí me gusta esa idea de que la literatura es un mundo relativamente autónomo, ¿no? De que la literatura como un artificio, como algo que está como suspendido de algún modo en algo que se parece al acto de ilusionismo. A mí me gusta esa metáfora sobre todo, ¿no? Sí, o sea, lindo. justamente con los materiales banales, prosaicos, y muchas veces anclados en la realidad, hacer algo que sea diferente, que tenga otras leyes y que seduzca por otros motivos que el de la identificación con la realidad. Entonces, en esa línea, por supuesto, reconozco, por ejemplo, Pablo de Santis es una persona que me parece cercana en cuanto a su manera de concebir la literatura. O sea, pero también, no otros. con otros escritores también me siento relativamente cerca, el caso, bueno, de Leopoldo Brizuela o, otro amigo mío de la literatura es Marcelo Birmaje, pero no necesariamente generacional. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura de Vladi Kosiancic. Es decir, me gustó muchísimo una novela que acaba de aparecer que se llama El trabajo de Jarkovsky, a quien ni conozco personalmente. Te quiero decir, me parece que no tiene que ver ni con amistades, ni con generaciones, sino No me refería a amistades, pero sí a afinidades literarias. Sí, yo creo que uno va encontrando, por ahí no en todos los libros de todos los autores, pero...
sí creo que me reconozco en esta idea que te digo de pensar en la literatura como un mundo relativamente autónomo que puede tener un anclaje parcial en la realidad, ¿no es cierto? Pero que tiene que Perfecto. ser algo más que la realidad. Claro, claro. Bueno, eso está perfectamente logrado en esta novela. Ojalá, ojalá que sí. La recomendamos, ¿eh? La recomendamos como toda la obra de Guillermo Bueno, Martínez. Y a mí me alegra mucho todo este éxito que está teniendo toda esta generación de escritores argentinos afuera, acá y afuera, ¿eh? Es muy notable. bueno. Gracias, Guillermo, No, por gracias haber a vos, venido. encantado. Nos vamos al corte, acuérdese que seguimos con la artista plástica Liliana Porter, no se vaya. Bueno, estoy con Liliana Porter, que vive en Nueva York. Vino por unos días a Buenos Aires, vino a dar una charla en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Así es. Que diste esta semana, Sí, dirigido ayer. por José Miguel Onaindia, sí. Ujú. Sé que diste una charla ahí, bueno, pero venís cada tanto, ¿no es cierto, Sí, yo Liliana? trato de venir lo más seguido. Sí. Sí, vine por eso, invitada por Alicia Herrero, que es la que coordina el IPAC allí. Claro, este ciclo que están Sí. haciendo. Y también invitada por la Galería Benzacar. Bueno, vos sos artista de la Sí, Galería. sí, pero Ruth aparte Benzacar. estamos haciendo una revisión de obras de un programa llamado Currículum Cero, Ajá. que fue interesante para mí porque entonces tuve oportunidad de ver un montón de obras de los De más nuevos. jóvenes, de los Esto se más hace jóvenes. hace unos años ya. Sí. Convocan a chicos nuevos Sí, y les dan una me gusta oportunidad mucho el en la título galería. Currículum Cero. O sea, eso, gente que no tiene currículum, Sí. que está empezando y surgen cosas interesantes. Súper, ¿no? sí, muy interesante. ¿Desde Difícil de qué elegir. año vivís en Nueva York? más Desde o menos? 1964. Yo Hace siempre les muchísimo. pregunto cuando vienen gente que vive afuera, en qué ¿Cuántos? momento, por qué se fue, por qué no volvió, cómo está allá, si le cuesta, si te costó insertarte en Estados Unidos. Bueno, yo cuando fui tenía 22 años y creo que a esa edad es muy fácil todo. todo, ¿no? Y fui por una semana y me quedé un poquito más. ¿En serio? Sí. Se fue alargando. ¿Y cómo es para un artista plástico? Porque yo sé que tiene mucho éxito latinoamericanos en Estados Unidos, en las grandes subastas, qué sé yo. Cuando hay un localismo tipo Frida Kahlo, no es tu caso para nada. Entonces digo, hay un espacio, porque obviamente si te has quedado después te has logrado insertar, pero no debe ser sencillo, ¿no? Bueno, tiene sus complicaciones, pero lo que es interesante es que es un lugar súper estimulante. Sí, más Y bien. y que bueno, es como que pasan mucha gente todo el tiempo. O sea, es muy cambiante también, ¿no? Entonces, Y para un artista plástico Sí. es lo más estimulante que puede haber. Diste clases también, creo También, que sí, en la sí. New York University, ¿no? sí, no, en la Universidad de Nueva York, en Queens College, que es una Ajá. de las escuelas del sistema. Si nosotros tuviéramos que, vamos a pasar algunas imágenes, es un video, porque Liliana trabaja, es muy interesante, ahí estamos viendo, trabajás con objetos, muchos objetos que remiten a la niñez, ¿no es Sí. cierto, Liliana? Juguetes, Ujú. pero los relacionás de tal manera que los resignificás. Yo querría que vos, es muy difícil que un artista explique su obra, un artista No, muestra se puede, su obra, se puede. pero vamos a hacer lo posible. Bueno, lo que pasa es que especialmente en esta obra, es muy, muy importante la música. O sea, la música... La podemos poner bajito, a ver si la podemos. Es parte, a ver si podemos. sería, bueno, no sé si se puede, pero sigamos es charlando y súper van a intentar. importante la música, porque la música completa el sentido de la obra, Ahí ¿no? pusieron sonido, sí. Ese que es Mao. Sí. Entonces, la música la hizo Silvia Meyer, que es una compositora uruguaya. Y bueno, es un video, es mi tercer video, es un corto de 20 minutos, y es un video hecho por un artista visual, que es muy distinto que un film hecho por un cineasta. Claro Yo creo que que sí. viene desde otro lado, Y ¿no? sí. Y entonces, claro, retoma todos mis temas que aparecieron ya en el grabado, en el dibujo, en pintura, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la representación, con un montón de temas. En este caso es un poco
es muy difícil de ver así, pero es un poco, tiene su parte dramática también, Sin porque duda. aparece el concepto de la muerte. Bueno, acá lo que estamos viendo es dramático. Sí, porque ahí aparece, bueno, es que la música tiene una parte donde puede ser muy gracioso o trágico o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, ese corte de pelo del pollo, ¿no? Es como un poco una metáfora de que queremos ser mejores o queremos vernos mejores, etcétera, y termina siendo un poco dramático el resultado, ¿no? Y sí, más bien. Y Habla como de un despojamiento, ¿no? sí, claro, y entonces hay partes, por ejemplo, que la música es triste, hay partes que no coincide la imagen con la música, y entonces se forma un tercer sentido Seguro. que a mí me interesa, ¿no? Pero más allá de los videos, bueno, vos tenés otro tipo de obra, instalaciones, y también supongo que trabajás en cuadros. ¿No? Claro, obras sobre tela, Claro, sobre tela. instalaciones, dibujos. Esto en realidad solamente es el tercer Este es el tercer video, sí. pero tiene un sentido, pienso, porque de esta juxtaposición de objetos, llevarlo al video es como completarlo con otro. ¿no? Claro, porque estos objetos en realidad son los mismos que aparecen en la fotografía. Exacto. Y que en ese momento me interesaba agregar el tiempo, el movimiento, lo que da el video, ¿no? Dan para muchas lecturas. Vos como que mostrás una cosa y cada uno la interpretará. Sí, como porque en le parece. realidad más que una narrativa cerrada son como enunciaciones, como si uno pusiera un problema que no está resuelto y que siempre es así, pero de todas maneras que acá es más evidente que el espectador es el que completa El que lo realmente el completa. sentido, Y ¿no? sí. Es como Y que un objeto lo sacás de su hábitat natural o de su función natural, lo pones en otra cosa y lo estás resignificando. Exacto, sí. Y también relacionando con otros. Y de esa relación surge otro objeto. Otra cosa, y además como los temas son los temas de los lugares comunes, o sea, Claro. caerse, enamorarse, morirse, bailar, o sea, son todas cosas que uno se reconoce. Entonces es muy fácil desde ahí empezar a reinventarlo, ¿no? Seguro. Trabajás con muchos objetos que remiten a la infancia, muchos juguetes. Con juguetes y objetos inanimados y eso que llamamos adorno, ¿no? Que son esas cosas raras que uno pone en una repisa y la mira. Claro, claro. Que siempre me pareció muy misterioso. Seguro. Pero son objetos que vos conservás, buscás, ¿cómo? Sí, las fui encontrando como en mercados de pulgas o en lugares de antigüedades y después que tuve una así empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que los une o qué es lo que hace que yo elija estos? Y me di cuenta que, bueno, que la mayoría es verdad que son medios como de hace unos años, no son muy contemporáneos. Claro, ¿no? claro. Y eso creo que sí debe ser porque me siento más identificada porque se parecen a los que usaba cuando era chica, quizá, claro, ¿no? remiten a tu infancia, claro, a tu propia infancia. Aunque los temas no tienen nada que ver con la infancia o con la cosa infantil, ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente que a través de esos objetos estoy diciendo cosas. Y también trabajás, estos no los he visto, estos trabajos, pero sé que trabajás también no solo con estos objetos, sino con objetos de la alta cultura, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Con cuadros, con grabados. Claro, con reproducciones de obras. Claro. Como ahí mostraron en un momento una postal de Magritte. Ajá, eso no, es en ese momento una no mujer que está leyendo un libro y parece muy asustada, ¿no? Sí. Que son muy lindos, la verdad. Porque además son parte de toda nuestra memoria, ¿no? O sea, de cosas que leemos, cosas visuales, cuadros, objetos. También libros, ¿no es cierto? Libros mucho, el libro físicamente. Pero está ¿no? referido al objeto libro, claro, no al libro como portador de ideas, sino el objeto. El objeto en sí. Claro. Sí, claro. Aparecen esos elementos. Aparecen todos esos elementos. ¿Siempre hiciste lo mismo? No, por ejemplo, digamos, cuando llegué a Nueva York, vamos a decir como en los 60s, una cosa así, la obra empezó a ser como mucho más despojada, más abstracta, usaba mucho el papel arrugado, un hilito, pero el tema siempre era el mismo en realidad, un poco ese asombro de ese límite entre lo virtual y lo real, entre lo que imaginamos y lo que es, entre si algo es de alguna manera o si siempre lo imaginamos. Todos esos pensamientos llevan, o sea, realmente quedan para muchas formas de verlos, porque las obras, si uno las pone todas juntas,
parecen visualmente, parecen otra cosa visualmente, pero realmente es lo mismo, es el mismo tema visto desde diferentes puntos de vista y con diferentes objetos y diferentes... Claro, porque uno llega a un límite en que una vez que más o menos, digamos, entre comillas, entendió, empieza a hacer otra cosa. Sí, y así, ¿no? Claro, claro. Pero como por suerte nunca terminamos de entender nada. Se pasa lo siguiente y nos seguimos preguntando. Nos entretenemos. No, y es muy interesante todo esto de incorporar a la plástica, como decías, la música es fundamental en ese video. Sí. Bueno, el mismo video, o sea, se van incorporando otras disciplinas, cosas, ¿no? Sí, otras cosas y eso completa otra obra, digamos. Sí, yo descubrí en realidad la fuerza de cómo la música afecta a nuestra percepción cuando empecé a hacer video, ¿no? Porque el primero lo pensé sin música, o sea, sabía que iba a tener una música, pero como que la música estaba detrás, claro, vamos a decir. Tipo acompañamiento. Y cuando empezó el asunto de la música, me di cuenta qué es lo que me gustaba, lo que no me gustaba, o sea, qué importante era y cómo me cambiaba toda la obra, ¿no? Entonces, para lograr que justamente acentúe lo que yo quería decir, ahí empecé a trabajar con esta chica Silvia. Que le puso, claro. Y que ahora es la tercera vez que trabajamos juntas y ahora sí que es muy fluida la cuestión, ¿no? Bueno, hay obra de Liliana Porter en importantísimos museos del mundo. Tengo entendido que hay en el MoMA de Nueva York, en la Tate Gallery de Londres. Pero el que quiera ver obra de Liliana Porter también tenemos por suerte acá en la Argentina. Creo que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes, corregime si me equivoco. También hay en el Museo de Arte Moderno. En el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Arte Latinoamericano, el Malva. Ajá. ¿Es así? Como no, incluso tienen esta película. Tienen la película. Les digo porque mucha gente que estará mirando, digo, bueno, quiero ver los cuadros o la obra de Liliana. Las tenemos en estos museos y además el orgullo de que esté en muchísimos museos del mundo. Y en la Galería de Ruth Ben-Sacar. Y además en la Galería de Ruth Ben-Sacar, que ya la semana pasada comentamos una muestra de León Ferrari que hay en este momento. Que hay extraordinaria exposición en este instante. En este mismo momento. La semana pasada estuvimos hablando de eso acá en el programa. Te agradezco mucho que hayas venido, no, gracias Liliana. A ti. Fue una alegría conocerte y tenerte acá. Igualmente. Nos vamos al corte, señores, ya volvemos. Acuérdense que está Alberto Mangel en el próximo bloque. Seguimos con Los Siete Locos y vamos a ver ahora la nota que hicimos esta semana con el escritor Alberto Mangel, el escritor argentino que vive afuera hace muchísimos años, vivió en Canadá mucho tiempo y actualmente vive en Francia. Es un escritor realmente muy interesante que vino a Buenos Aires unos días porque es jurado del premio Clarín de novela. Vamos a ver la nota, no les hago comentarios porque creo que es muy rico lo que dice él allí. Bueno, Alberto, ¿cuándo se fue de la Argentina definitivamente? ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años? Definitivamente me fui en el 69, pero en realidad me fui varias veces, porque me fui cuando cumplí unos pocos meses, mi padre era embajador, nos fuimos hasta que yo tenía 8 años, volvimos a Argentina, aprendí español en aquel momento. ¿Vivieron en Israel, no es cierto? Sí, mi padre estuvo como embajador en Israel, fue ahí que aprendí inglés, alemán y empecé mi primera biblioteca. ¿Ya esa edad? Sí, yo recuerdo tenía 3, 4 años, ya empezaba a coleccionar mis libros, los cambiaba de lugar, una biblioteca modesta, claro, pero... Tenía en esa etapa, cuando los chicos dicen, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Decía que iba a ser bibliotecario, ¿es así? Quizás no tenía tanta conciencia de eso en ese momento, pero sí sabía que quería vivir entre los libros. Los libros eran el lugar que para mí eran mi casa, porque un chico que tiene que viajar, que ve gente distinta, que cambia de lugar, necesita un punto fijo, y para mí ese punto fijo eran los libros. Yo volvía a casa a la noche y sabía que yo podía abrir mis libros y que ahí el mismo cuento estaba en el mismo lugar con la misma ilustración.
Y eso le da, le da a uno una cierta seguridad. De todas maneras, la escuela secundaria la hizo acá, en el Nacional Buenos Aires. Por supuesto. Para mí esos, yo diría que fueron los años más importantes de mi vida, porque fue una formación muy completa. Yo sé que para muchos compañeros no tuvieron la misma experiencia, pero para mí fue realmente una formación universitaria y universal. Yo no sé si aprendí mucho después del Colegio Nacional de Buenos Aires. También convengamos en que era otra época del país, eran los años 60. Sí. Había un interés por la cultura Sí. que no sé si hoy usted lo encuentra al venir. Vamos a ver, yo diría que la dictadura militar que destruyó tantas cosas, destruyó también el sentimiento de que la cultura estaba en el centro de nuestra sociedad. Entonces, ahora, por ejemplo, donde hay esta explosión creativa, donde hay tanta película, novela, obra de teatro, música, uno viene a la Argentina y tiene el sentimiento de que está en un centro de las artes, pero esto no está en el corazón de la sociedad. Tengo la impresión de que tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar esa idea de que ser civilizados es algo central y que no es solamente el hecho de comer con tenedor y cuchillo, sino también tener un sentido profundo de la honestidad, de la justicia y de la importancia del acto creativo. Ahora, Alberto, su libro Una historia de la lectura fue bestseller en todo el mundo. Si decimos la gente no lee o lee fácil, ¿por qué piensa usted que ese libro convocó tanto, ¿no es cierto? Yo creo que somos una sociedad secreta de lectores. Es inmensa, es internacional y en cada país están los lectores que de un modo privado, íntimo, leen y que de pronto descubren que tenemos una historia común. A mí lo que me emocionó mucho al ver ese libro, se tradujo en 32 países, ver que en Corea, en Finlandia, la gente reaccionaba de la misma manera. Tenían su libro preferido, tenían su momento en el cual descubren que hay un libro escrito para ellos, coleccionan libros de una cierta manera, en fin. Lo que yo traté de armar en una historia de la lectura, que no es la historia de la lectura, era la historia de la lectura para cada uno de ellos. Eso es muy emocionante. Es notable, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, el último que salió en la Argentina es la Biblioteca de Noche, Cierto. donde usted habla de bibliotecas, no como lugares donde se guardan libros, sino espacios simbólicos Sí. de preservación de la memoria, de Sí. preservación de los sueños también. Sí, absolutamente. Yo creo que la biblioteca es una concretización de nuestro inconsciente. En algún momento se quiso hacer un monumento al Holocausto en Berlín y una de las propuestas fue una biblioteca que tenía las ventajas de ser una memoria viva. Desgraciadamente no aceptaron ese proyecto. Pero es cierto que una biblioteca es el reflejo más íntimo, más fuerte y más completo de la identidad o personal del lector que la ha montado o de la sociedad que representa. Una biblioteca nacional debe ser a la imagen de la identidad nacional. Acá todavía se discute en la Argentina con respecto a la Biblioteca Nacional. Sí, desgraciadamente, pero eso tiene algo que ver, me parece, con esta identidad casi destruida que tenemos nuevamente a causa de la dictadura militar, que tantos estragos hizo, también destruyó los fundamentos de quienes somos, ¿no? Si somos capaces de tales horrores, entonces, ¿quiénes somos verdaderamente? Me llama la atención porque habla como perteneciendo a esta sociedad, sin embargo vive afuera hace muchísimos años, pero se siente parte. ¿No es Es que no cierto? necesito vivir en un lugar para ser parte de ese lugar. Yo soy un escritor canadiense, nacido en Argentina, que vive en Francia. Es complicado. complicado, pero al mismo tiempo bastante frecuente. Sobre todo en nuestra época, donde ha habido tantos exilios, tantos movimientos. Yo tengo amigos iraquíes que viven en Francia, que escriben en inglés. Quiero decir que
Todo eso ha cambiado, la noción de arraigo absoluto. Y en mi caso, bueno, sobre todo gracias, yo pienso, a mi educación, soy argentino en una parte muy profunda de mi conciencia. Y eso lo seré en todo lugar, eso no importa que viva aquí o que viva en otra parte. ¿Por qué se mudó de Canadá a Francia? Mire, por una cuestión práctica, Canadá es el país que yo siento tiene la sociedad a la cual yo quiero pertenecer, pero mis hijos ya se habían crecido, se habían ido, y yo quería un lugar para instalar mi biblioteca. Que es enorme, son 50.000 volúmenes. 35.000. Ajá. Pero sí ya se va inflando y ya se dicen 50. Sí, en la imaginación crece. Sí. Pero ya 35.000 son muchos. Y en Canadá simplemente yo no podía permitirme una casa, un espacio suficientemente grande. Hay lugares, pero yo no manejo, bueno, era complicado. Y por casualidad descubrí en un pueblito perdido de Francia un presbiterio que tenía un establo de piedra que había sido demolido hace unos años, pero que pude reconstruir. Y allí instalé la biblioteca. Y vive ahí. Allí vivo. Bastante allí aislado, vivo. ¿no es cierto? Aislado porque tiene un muro de piedra en torno al jardín. Aislado porque no tengo internet, no tengo email. Aislado porque hay un solo teléfono en la casa y no lo contesto más que una vez por día y a veces dos. Y me he acostumbrado a ese silencio. Los escritores ahora viajamos mucho, viajamos demasiado. Nos invitan a dar conferencias, a participar de congresos, de festivales y demás. Y entonces uno se siente un poco un viajero comercial, ¿no? Con la valijita de cepillos que uno va vendiendo. Va vendiendo sus libros. Pero entonces necesito después estar en mi casa sin horario, sin interrupciones, para poder escribir. Último bloque del programa y hoy en nuestra sección 20 años vamos a pasar una nota que hicimos con Jacobo Timerman, porque en estos días ustedes saben que se le otorgó el Konex de honor a Timerman y además se cumplen 8 años de su muerte. Vino varias veces Timerman a Los Siete Locos, pero esta fue la última vez y fue exactamente una semana antes de morir, fue la última nota que dio. La hicimos en vivo y había venido el programa para hablar de la muerte del poeta Rafael Alberti, que había muerto esa semana y que había sido gran amigo de Timerman. Es un testimonio valiosísimo y bueno, vamos a pasar un pequeño fragmento para recordarlo en nuestra sección 20 años, parte de nuestro archivo. Ahí va. Entre el 39, 40, 41, hubo un aluvión que nos trastornó a todos los jóvenes que leíamos poesía o que rondábamos la literatura. Hubo un aluvión de intelectuales españoles republicanos, especialmente poetas, lo que se llamó la España peregrina. Y había un café, Casa de Troya se llamaba, en la Avenida de Mayo, donde se reunían todos ellos y se leía poesía. Y claro, nosotros los jóvenes, con los ojos desorbitados, veíamos a estos intelectuales, poetas que pelearon contra el fascismo. Era la primera batalla que se daba así directamente contra el fascismo internacional. Y pasábamos horas, días escuchándolos recitar o contar las batallas. Había un poeta, poeta y pintor, Ramón Pontones, que nos hablaba del frente del Jarama y nosotros cantábamos en el frente del Jarama, primera línea de fuego, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, etc. Fue muy emocionante. Y Rafael Alberti era un poco la figura alegre de todo eso. Era un marinero en tierra, pícaro, socarrón, divertido, triste, romántico.
Era muy, muy conmovedor porque podíamos comprender la realidad de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Porque si bien las novelas pueden describir la realidad, solo la poesía logra entenderla. Usted escribía poesía en esa época. No me lo recuerdes, era toda mala. Por suerte, ¿Dónde fue a parar? desapareció. ¿Está? ¿Existe en No algún tengo la lado? menor idea dónde está, nada, Ah, nada que ver. Pero amaba la poesía. mm. Y hay una frase en una película, El fin del día, sobre un hotel para actores de teatro retirados. Louis Jouvet trabaja en ese, se llamaba El fin del día. Louis Jouvet, Víctor Franzen, Michel Simon. Y Michel Simon era muy mal actor, pero dejó dicho que al morir quería que Víctor Franzen lo despida. Y dejó escrito el discurso. Y Víctor Franzen dijo, no puedo decir esto porque fuiste un mal actor y no puedo decir que fuiste un gran actor. Pero amaste tanto al teatro que nunca te dio nada, que eso es lo más grande. Lo mismo me pasa a mí. Con la poesía. Siempre, todo para mí ha estado radicado en la poesía. Se puede informar si uno lee poesía, se puede ser cronista político si uno lee poesía, porque eso es lo que permite tener tocar la profundidad de las cosas. Y yo fui tan mal poeta, pero amé la poesía profundamente. Pero qué lindo sería poder hablar de Rafael Alberti, cosa que yo no puedo, en los términos poemáticos en que él hablaba, de cualquier tema. De cualquier cosa. Cualquier cosa. Y es el último que murió de aquel poema de Pablo Neruda. Murió Pablo Neruda, que Pablo Neruda en su libro España en el corazón recuerda su casa en Madrid, balcones con geranios, y dice, ¿te acuerdas, Raúl? Por Raúl González Tuñón. ¿Te acuerdas, Rafael? Por Rafael Alberti. ¿Te acuerdas, Federico, ahí abajo en la tierra? Por García Lorca. El último que murió fue Rafael Alberti. Sí, realmente. Por suerte yo he muerto mucho antes que él. Y lo que usted decía recién, ¿qué dijo recién? Lo que dije, Que usted ha muerto mucho antes que él. mucho antes. ¿Usted Por se refiere a la...? suerte. ¿Por qué por suerte? Y no puedo ver. Es como el tango, todo ha muerto, ya lo sé. Todo lo que ocurrió ya ocurrió. Y cada vez que se habla de algo ya ocurrió. Bueno, Jacobo Timerman murió una semana después de esta nota. Les dije recién al principio, todavía me conmuevo cuando la veo. Yo trabajé con Timerman en el diario La Razón, en el matutino del diario La Razón, al principio de la democracia, y fue una experiencia extraordinaria, de verdad. Bueno, se acabó el programa, señores. Nos vemos la semana que viene en Los Siete Locos, acuérdense, a las 5 de la tarde. Que la pasen muy bien. Chao. El papel del joven estudiante también es una caracterización perfecta, así que no, me quedé realmente muy contento. Es una película que tiene mucho ritmo, bueno, un poco el sello de Alex de la Iglesia se ve también en la manera en que ha filmado. Y bueno, las locaciones son perfectas, realmente me quedé muy contento. ¿Y cuándo se va a estrenar acá? Supongo que será a partir de marzo, ¿no es cierto? La película se estrena en España el 18 de enero y después es una coproducción española, británica y francesa, entonces hay estrenos casi simultáneos en Francia y en Inglaterra.
y supongo que 3 meses después más o menos llegará aquí a la Argentina. Qué importante, ¿no? Para vos, Guillermo. Bueno, fue, sí, es que lo que ha ocurrido con esta novela ha sido increíble en todo el mundo realmente, porque bueno, se tradujo a 33 idiomas y se han vendido miles y miles de ejemplares tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Vos me contabas que se vendió más en Inglaterra que acá. Sí, en Inglaterra llevan vendido 140.000 ejemplares y lo siguen reeditando permanentemente, ¿no? Así que desde hace casi 3 años. Es bastante notable porque vos, todos tus libros prácticamente, son libros o transcurren acá o transcurren afuera, pero los que transcurren acá, como esta última novela, ¿no? de la que vamos a hablar hoy, La muerte lenta de Luciana B., podrían transcurrir en cualquier lado. Bueno, eso es curioso, porque por ejemplo mi primera novela, Cerca de Roderer, que también desde hace varios años se está reeditando en la Argentina y que atrapa de algún modo a distintas generaciones de lectores, es una novela que fuera de la Argentina algo se pierde evidentemente porque no ha funcionado de la misma manera que por ejemplo esta novela de los crímenes. Es decir que... No, la novela de los crímenes transcurre en Inglaterra. Transcurre en Inglaterra, pero lo que te quiero decir es que me parece que cada país también tiene su forma propia de leer. Evidentemente hay subtextos que se reconocen por los que comparten una cultura y que quizá no logran atravesar fronteras tan fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo de Crímenes Imperceptibles fue una excepción y no la regla, ¿no? No es que todas van a ser filmadas. No. Es decir, para La muerte lenta de Luciana B. hay un interés ya para una película, pero ya con una película con otras características, no con la idea de hacer una especie de producción internacional, ¿no es cierto? ¿Se filmaría acá? No, se filmaría en España, creo. Bueno, por eso. Sí. Otra vez, claro. Bueno, vamos a ver. Esta novela podría transcurre acá, pero pienso que podría haber transcurrido en cualquier ciudad. Sí, ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no hay un localismo. No, por supuesto. Para nada, no. absolutamente. De todas maneras, hay que decir que en esta novela transcurre aquí, los personajes hablan como se habla aquí, ¿no es cierto? Obviamente. O sea, mientras que en Crímenes Imperceptibles la novela transcurría en Inglaterra y si bien yo la estaba escribiendo en castellano, trataba de que se escuchara por detrás algo del sonido de lo que sería la conversación en idioma inglés. O sea, hubo todo un trabajo justamente con el lenguaje para que no quedaran como personajes ingleses hablando en argentino, digamos, ¿no? O sea, pero en esta novela, sin duda, como justamente cambia la situación y es una novela que transcurre en el país, hay, bueno, lenguaje coloquial y hay escenarios reconocibles, etc. Pero es verdad que no es una novela que tribute demasiado la realidad argentina, aunque el tema, ¿no es cierto?, de la justicia, la venganza, el castigo, es un tema que nos viene acompañando desde hace 30 años, ¿no es cierto? No? Y ese tema está muy presente Resuena, en la novela. ¿no es cierto? No, pero me quedé pensando con esto que me decías recién, el éxito en Londres, por ejemplo. Esta nota que hice con Alberto Mangel, que vamos a pasar hoy, él decía que tanto Estados Unidos como también Inglaterra están tan cerrados en su propia cultura que es muy difícil que lean autores extranjeros. Solamente el 3% de los libros que tienen ellos son libros traducidos. 3%. Solamente el 3%. Ni siquiera las editoriales ni siquiera guardan registro de lo que traducen, pues es tan poco que es como que no tiene ninguna importancia económica para ellos, ningún peso. Y ahora, de pronto aparece un libro como el tuyo y vende más que en la Argentina. Es una cosa que aparentemente se contradice con esto. No, es lo que yo te digo, fue un accidente afortunado. Y bueno, sí, tuvo que ver con que mi editor me decía que a los ingleses les gustan mucho los libros que hablan sobre los ingleses, aunque hablen mal de ellos, ¿no es cierto? Aunque lo haga un extranjero. Y aunque lo haga un extranjero. Eso es lo que me parece notable. Y creo que en esa novela hay como una mirada un poquito irónica sobre el mundo inglés y eso ha hecho alguna conexión. Y no podemos dejar de mencionar que quizá que muchos matemáticos lo han comprado, que los matemáticos son más de los que se piensa en el mundo. Sí, bueno, Guillermo, ustedes saben, es matemático y siempre aparece, pero tiene su formación. Ese autor del libro Borges y la matemática, que estuvo acá en el programa hablando de ese libro, y aparece en todos tus libros tu formación matemática. En este nuevo hay un pequeño detalle. Y yo veía todo esto que se habla tanto alrededor del tema del azar. Sí, termina es verdad. La mirada sobre el azar tiene que ver. Claro, a mí me interesaba, al hablar sobre el azar,
de algún modo plantear una idea que escapa a veces al sentido común, y es el hecho de que también en el azar hay como embriones de figuras, de una cierta, lo que yo llamo una nostalgia de patrón, ¿no es cierto? Es como que en el azar están todas las figuras, pero ninguna permanece lo suficiente como para ser reconocida. ¿Cómo es que dice? Si tiramos una moneda tantas veces, sí, se van a dar progresiones de cara y de seca. Claro, es más probable que empiecen a aparecer rachas cada vez más largas, ¿no es Ajá. cierto? En la medida en que aumenta la cantidad de lanzamiento, aparecen también repeticiones. Y por ejemplo, si uno lanza la moneda 100 veces, hay un 80% de probabilidades de que aparezcan rachas de 6 caras seguidas o 6 cruces seguidas. Ahora, Entonces hay algo en el azar, se piensa muchas veces que el azar es la alternancia como perfecta de posibilidades, y no es así, ¿no? En el azar hay también embriones de figuras. ahora vos fíjate con esto, tanta gente que hace esas historias para ganar en el casino, por ejemplo, y no siempre no Y siempre es que gana. no, justamente Cálculos no se puede, matemáticos. Lo que no se puede es anticipar esas figuras, Claro. ¿no? Pero las figuras se dan. Las figuras están, pero uno las ve a posteriori. Claro, claro. No las ve ¿dónde antes está de la apostar. gracia? Seguro. Mira, estuvo acá la semana pasada Vicente Batista, ¿no? que escribió novela negra, hablando de su último libro de cuentos de novela negra, y pensaba, tus novelas son novelas de enigma, pero no tienen nada que ver con el... Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Bueno, hoy tenemos en el programa a dos importantes artistas argentinos que viven en el extranjero. La primera es la artista plástica Liliana Porter, que está por unos días en Buenos Aires, vive en Nueva York y va a estar con nosotros hoy en el programa. Y también grabamos una nota, porque ya se fue, con el escritor Alberto Mangel, que actualmente vive en Francia, vivió muchos años en Canadá. Es un autor realmente interesantísimo, se dedica sobre todo a escribir sobre libros. En la última parte del programa vamos a pasar la nota que hicimos con él. Y ahora empezamos con un argentino que vive acá, pero que también le va muy bien afuera, como es Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás, Guillermo? La novela de Guillermo Martínez, ustedes saben, Crímenes Imperceptibles, ya fue filmada por Alex de la Iglesia, nada menos, y se debe estar por estrenar. Sí, pude ver la versión que filmó él en el último viaje que hice a Madrid, en una función privada. Realmente me quedé muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Reconociste tu libro? Reconocí ¿No mi libro. Trató de mantener el espíritu de la novela, incluso logró filmar algunas de las subhistorias que hay en la novela. Las actuaciones son estupendas. John Hart está extraordinario. John Hart trabaja. Sí, y Elijah Wood en el papel